Además, este fin de semana tienen ustedes una cita en el Casino de Soria. El presidente del Círculo Amistad Numancia, Adolfo Sainz, ha anunciado la presentación del libro Pregón de Combate para Jóvenes de Espíritu a cargo de su autor, Raúl Mayoral, que tendrá lugar el día 26 de octubre a las 12 de la mañana en la sede de la calle Collado número 23. Se lo decíamos al inicio de este programa, en nuestra presentación, qué importante es contar con un espíritu crítico y sobre todo con una voz que se cuestione todas las verdades que damos por hechas y que nos transmiten con frecuencia a través de los medios de comunicación, a través de nuestro entorno. Bueno, pues para hablar de ese espíritu crítico y para charlar con una persona que está autorizada para hablar de ello, tenemos con nosotros el placer de contar en este capítulo 9 con Raúl Mayoral, abogado y escritor. Bienvenido, gracias por atendernos. Muy bien, muy buenas tardes y muchísimas gracias a vosotros por darme voz en este programa. Que llega a Soria para presentar Pregón de Combate para Jóvenes de Espíritu, un libro del que ya nos llama la atención, Raúl, su título, pero también su portada con ese caballo de Troya que sin duda nos hace pensar y mucho. ¿Qué es lo que nos transmite, lo que nos quiere usted transmitir con este ensayo? Pues sí, la verdad es que el caballo de Troya en la portada es muy impactante, pero yo sostengo que efectivamente un caballo de Troya, que es el de la corrección política, se ha colado en la ciudadela de la civilización occidental y a través también de otros arietes que intentan derribar los portones, como son los arietes de la memoria histórica, la ideología de género o el mito del cambio climático, pues nos encontramos en una especie de batalla cultural que debemos librar, porque lo que está en juego es la imposición de un pensamiento único, de un discurso cultural dominante que pretende acallar la verdad y sobre todo cancelar libertades. Uh-huh. Ese es un término que hemos escuchado mucho a lo largo de las últimas semanas, meses, la cultura de la cancelación. ¿A qué se refiere este término, este concepto? Bueno, la cultura de la cancelación es algo que desgraciadamente va proliferando en las sociedades occidentales y es un signo de naturaleza totalitaria, porque de lo que se trata es de que aquellas personas que disienten o discrepan de ese discurso cultural dominante, de ese pensamiento único, bueno, pues se las considera como unos malditos, unos proscritos a los que hay que cancelar, en el sentido de que hay que como arrumbar en un viejo desván para que permanezcan aislados y por lo tanto no puedan contestar, ser contestatarios a ese pensamiento único, a ese discurso cultural dominante. Ahí el signo de la corrección política lo que pretende es precisamente eso, pero luego hay todo un movimiento que viene de Estados Unidos, que ya está presente en las sociedades occidentales de aquí de Europa, como es el movimiento woke, que es el término en inglés despertar, y bueno, pues los partidarios de esta ideología son también los primeros en cancelar a personas que no piensan como ellos. Es un rasgo de intolerancia. Esto nos retrotrae a otras épocas, a las épocas de los regímenes totalitarios, en que si uno no estaba de acuerdo con las tesis, bien sean nacionalsocialistas, bien sea comunistas o fascistas, pues entonces eran declarados proscritos y enemigos del régimen. Eso es lo que hace la cultura de la cancelación. El problema es que estamos en una democracia, en un sistema de libertades, y esto no debía ocurrir, pero está empezando a ocurrir. Uh-huh. Su libro, su obra se llama Pregón de Combate. ¿Estamos en una batalla por esto del combate? Sí, pero que conste que esto es un combate cultural, es una contienda ideológica, es un debate de ideas. Por lo tanto, para participar en este combate, lo primero que hay que hacer es estar bien formado.
hay veces que uno no es contestatario ante lo que está ocurriendo, pues porque o bien tiene miedo, o bien no está formado, o bien incluso se muestra indiferente. Yo creo que lo que está ocurriendo está llevando a cierto sector social a una especie de hartazgo, y yo creo que hay que decir ya basta ante esta cultura tan irracional, ante este discurso tan desconcertante que estamos padeciendo. Nos decía que para poder combatir en esta batalla de ideas hay que estar bien formado. Quizá hoy en día se da más prioridad a esa formación del cuerpo que a la de la mente, a la de las ideas, a la interior, la reflexión, la introspección. Es que, perdone, no le he entendido bien la pregunta, ha debido haber una desconexión. Le preguntaba y le comentaba que hoy en día que se da más prioridad a tener un cuerpo en forma, un cuerpo bien formado, que la mente, se cultiva más el cuerpo. ¿Hace falta todavía un mayor cultivo de la mente, de la introspección, de la reflexión? Vamos a ver, hoy vivimos en una sociedad demasiado hedonista, demasiado materialista, demasiado relativista, en el que todo vale. Hay un afán por convertir en derechos lo que son meros deseos. Yo siempre digo que esta es una sociedad muy egoísta porque lo que triunfa es el antojo del yo. Lo que pervive es una especie de ánimo comodón, que no hacemos esfuerzo por grandes cosas. Antes decía usted, bueno, pues la gente no lee lo que debería leer porque hoy día estamos muy distraídos con la tecnología. Yo hablo en el libro de que el algoritmo nos controla, nos distrae y nos enferma. La tecnología es el gas paralizante, así lo digo en el libro, de la sociedad actual. Entonces eso nos entorpece o nos impide pues estar en otras cuestiones que podrían ser más productivas para nosotros, como por ejemplo la lectura, el conocimiento, el saber, que en definitiva eso es también cultura, ¿no? Uh-huh. Me ha gustado lo que ha dicho de que la tecnología es el gas paralizante de la sociedad actual, y quería ligarlo un poco a esa enfermedad del espíritu. Usted habla de que su libro es un pregón de combate para jóvenes de espíritu. Hay muchos jóvenes cuyo espíritu es anciano. Pues sí, la verdad es que en un primer momento pensé solamente incluir jóvenes en el título, pregón de combate para jóvenes, porque la verdad es que la idea era dirigirlo a los jóvenes, a esta generación que es la de mis hijos sobre todo, y que están muy, muy perdidos, están como muy extraviados. Yo en el libro dedico gran número de páginas a hablar de la historia, porque la historia es lo que le permite a una persona el anclaje con su época, con su contexto. Entonces utilizo la historia, bueno, pues como un referente. Pero luego pensé que no solamente los jóvenes debían leer este libro, también aquellas personas que no son o no somos tan jóvenes. Y utilicé el término joven de espíritu porque ya incluyo a los jóvenes de edad y a los jóvenes de espíritu. Y además también me gustaba el hecho de que el término espíritu saliera en la portada, porque lo que yo sostengo es que debajo de esta batalla cultural hay una batalla espiritual entre el bien y el mal. Hay una batalla espiritual entre la verdad y la mentira. Y en definitiva, para los que somos creyentes, los que tenemos la fe católica como nuestra religión, pues yo entiendo que en el fondo aquí hay una batalla claramente espiritual. Pero no podía yo colocar en la portada algo así porque pensarían de mí que soy un teólogo o una especie de místico, ¿no? Con eso último que ha dicho, ¿da pudor manifestar las creencias dependiendo de cuál? En principio a mí no me da ningún tipo de pudor. El ser católico es el estar presente en la vida pública como tal, el intentar hacer las cosas bien, no solamente para uno mismo, sino también para la sociedad en general, y sobre todo también pensar en el prójimo. Aquí estamos para ayudar al prójimo. Por lo tanto, yo no tengo ningún pudor en manifestar mis creencias. Creo que además es un derecho, es un deber para los que somos católicos, porque la fe tiene una dimensión pública, pero también es un derecho, y desgraciadamente desde postulados muy laicistas y muy beligerantes contra la religión católica se intenta muchas veces impedir a los católicos pues nuestras manifestaciones de culto, y sobre todo nuestras manifestaciones de fe. Comentaba antes que las generaciones más jóvenes
¿Qué es lo que pueden hacer para encontrarse, para volver a su camino? Bueno, vamos a ver, eso está muy bien, lo de encontrarse y volver a su camino. Decía Pablo VI una frase, que el hombre moderno es el que ha salido de casa y ha perdido las llaves para volver. Los jóvenes lo que tienen que hacer es formarse, deben tener criterios, argumentos, juicio crítico para poder bueno, pues expresar sus opiniones, pero también conocer qué es la cultura que les rodea. Yo creo que en esta cultura en la que estamos es una cultura que se arma contra lo espiritual, que es una cultura demasiado hedonista, como decía antes, materialista, relativista. Es el nihilismo ya en los inicios del siglo pasado también hizo furor entre los jóvenes, ¿no? Y yo creo que hay que evitar todo eso, y el joven debe ser una persona que se comprometa con la sociedad en la que vive, que participe y que además tenga responsabilidad, porque si uno tiene libertad debe también tener responsabilidad. Decía que la cultura actual se arma contra lo espiritual. Si no nos queda el alma, si no nos queda el espíritu, entonces ¿qué nos queda? ¿Solamente el cuerpo? Claro, pues ahí está la cuestión, que ahora hay un cultivo de todo lo físico, el culto del cuerpo, pero que es propio de esta sociedad en la que vivimos, una sociedad que muchas veces está vacía, porque hay personas que viven en soledad, viven la desesperanza, y es a estas personas a las que bueno, nosotros los católicos debemos ayudar, ¿no? La sociedad actual va resbalándose por una pendiente que yo diría que es corrosiva para lo que es el espíritu, porque no piensa más que en lo cómodo, en la diversión, en el propio placer. Yo creo que hay otras vías para ser feliz en la vida. Todo esto que estamos perdiendo, que paulatinamente se va olvidando, se va menospreciando, ¿se podría recuperar? Sí, vamos a ver, yo sostengo que esta batalla cultural la estamos perdiendo. Los que abrigamos una concepción cosmocristiana de la vida, estamos perdiendo esta batalla, pero sobre todo porque no hemos comparecido en el terreno de juego. Si esto fuera si utilizamos el símil futbolístico, nos hemos retirado al descanso y vamos perdiendo por goleada porque no hemos hecho nada en el primer tiempo, pero todavía es posible la remontada, ¿no? Lo que sí que tenemos que poner de nuestra parte, todos tenemos que poner de nuestra parte. No podemos caer en la indiferencia, y a esa indiferencia se puede llegar por dos vías: o por el escepticismo, nada debe hacerse, o el pesimismo, nada puede hacerse. Yo creo que tenemos muchas cosas por hacer y no estamos haciendo, pero si, como decía un sabio, si todos los propietarios de las casas barrieran la puerta de su casa, las calles estarían limpias, ¿no? ¿Nos encontramos en el camino para llegar a una solución, o todavía, como cuando tenemos una... reconocer la sociedad actual que está atravesando y todo lo que... Bueno, la mayor parte de la gente, de la sociedad en general, barrunta que no vamos por buen camino. Están ocurriendo cosas en el ámbito de la ciencia, en el ámbito de la economía, en el ámbito de la política, de la cultura. Aquí el que está en la diana es el hombre. Esta es una guerra que hay contra el hombre. Al hombre lo han colocado, cuando digo hombre me refiero al ser humano, por supuesto incluida la mujer también, pero el hombre está en la diana, y todos son proyectos de claro signo deshumanizador, que lo que pretenden precisamente es bueno, pues convertir al hombre en un elemento más de la naturaleza. Yo no entiendo por qué hay esos intentos de equipararnos con los animales. Si uno observa, se intenta equiparar al hombre con los animales, y hombre, pues a los animales hay que respetarlos porque son también del reino natural, como nosotros decimos, pero claro, de ahí a que haya esos intentos de igualar al ser humano con el animal, bueno, ahí veo yo cierto resurgir del paganismo, ¿no? El animalismo, por ejemplo, es un claro ejemplo de paganismo. Claro, yo no puedo estar de acuerdo con que se protejan más a las crías de los animales que al feto que está en el seno materno, porque el aborto, por ejemplo, es un claro signo que es contrario a la naturaleza humana, ¿no?
porque implica su desaparición, su extinción. Entonces, ojo con esas corrientes neopaganas que elevan al animal, bueno, pues, o incluso a la propia naturaleza. Yo sostengo que hay un intento de aplicar un culto divino a la tierra, a la diosa tierra, ¿no? Esto lo llamo yo en el libro religión al revés. Es un intento de crear una falsa religión, una pseudo religión para echar de la pista a la religión católica. El tema de la Agenda 2030 implica precisamente eso: una gobernanza mundial, una ciudadanía mundial y una religión mundial. Para concluir la entrevista, Raúl, ¿qué futuro nos espera? Bueno, vamos a ver, el futuro, como he dicho antes, como esta batalla la vamos perdiendo, el futuro tiene sus... no estamos en las tinieblas, pero sí en la niebla, me gusta decir eso. Pero esto lo vamos a ganar, esta batalla la tenemos que ganar si, como he dicho antes, todos ponemos de nuestra parte y no nos arredramos. Lo que tenemos que hacer es, lo he dicho antes, formarnos, no tener miedo, saber que estamos en esto, porque el adversario también está en ello y tiene un plan que lo tiene muy bien trazado milimétricamente, pero nosotros tenemos que responder, sobre todo porque está en juego la civilización occidental, y para ello es importante el tema de la formación, de la educación. Decía un intelectual francés que la sociedad del mañana se va a librar no en unas elecciones, no en el ámbito político, sino precisamente en la escuela, que es el primer espacio del combate para la defensa de la civilización occidental. Esto lo decía un francés que ya falleció el año pasado, Jacques Julliard, que siendo un intelectual de izquierdas, pero consideraba que en el mundo de la educación había que ser conservador. Pues Raúl Mayoral, muchísimas gracias por estar con nosotros y por acercarnos también aquí a Canal 9 ese pregón de combate para jóvenes de espíritu que llega este fin de semana, como les decíamos antes también en nuestras noticias literarias, aquí a Soria Capital, y que esperemos que tenga muy buena acogida. Gracias, Raúl. Bueno, pues eso espero. Mañana en el Casino de Soria a las 12 del mediodía. Eso es. Muy bien. Eso es. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias.